El restaurante La Pérgola estaba sofocantemente cálido, lleno del murmullo satisfecho de gente que nunca había tenido que revisar el precio de un menú. Ocupaba la silla del extremo, la que usualmente reservan para los invitados de segunda categoría, observando el 5º aniversario de la exitosa startup de mi hijo. Las copas de cristal de $40 tintineaban mientras los socios, todos jóvenes con trajes ajustados que parecían incómodos, brindaban por Ignacio. Él, con 42 años, sonreía, absorbiendo una adulación que yo sabía inmerecida. Yo había pagado por esa adulación. Había pagado por el alquiler de ese salón y probablemente hasta por los zapatos italianos que mi nuera, Claudia, lucía bajo la mesa. Mi presencia era necesaria como símbolo de apoyo familiar, pero mi opinión hacía mucho que había sido silenciada. Sentí la vibración sorda sobre el mantel de lino egipcio. Mi teléfono siempre lo mantenía en silencio, pero la vibración era insistente. En la pantalla, el nombre del chat que yo misma había creado hacía 6 años. Familia Quintana. Lo abrí, esperando alguna foto de mi nieto Martín, quizás un recordatorio logístico. En lugar de eso, encontré un texto de Ignacio, enviado segundos antes desde el otro extremo de la mesa, donde él presidía. Mamá, hemos hablado. Creemos que es mejor que te alejes por ahora del grupo. Necesitamos nuestro espacio. El mensaje brillaba en la pantalla, frío, digital, definitivo. Sentí cómo el aire acondicionado del Othniostwar, lujoso restaurante, me golpeaba la nuca, pero el frío real venía de esas palabras. Levanté la vista lentamente, sin mover un músculo de la cara. Mis ojos encontraron a Claudia Rivas, mi nuera, a través de los centros de mesa florales. Ella no me sonrió. Me sostuvo la mirada, sus ojos duros, evaluadores. Vi sus dedos moverse sobre su propio teléfono, que descansaba sobre su regazo. Un segundo después, mi pantalla se actualizó. Debajo del mensaje de Ignacio, apareció la respuesta de Claudia. Un único emoji de pulgar hacia arriba. Así, con un gesto digital insignificante, ella ratificaba mi expulsión. Era la firma final en mi destierro, ejecutado por mi propio hijo y validado por la mujer que había ocupado mi lugar. Ellos no necesitaban espacio, necesitaban eliminar al testigo de su farsa. El dolor fue agudo, pero breve. Soy contadora de profesión, jubilada, sí, pero los números y la lógica nunca me han abandonado. El dolor dio paso a una claridad helada. Mi pulgar se movió sobre la pantalla, pero no para responder en ese chat. Justo debajo de la notificación de WhatsApp había otra alerta, la de mi aplicación bancaria. Era el recordatorio mensual que yo misma había programado. Aprobar transferencia de $5.000 a Ignacio Quintana. Gastos operativos. Era el día 25 del mes. Lo miré. Era el objeto pista, la prueba de mi propia estupidez, pero también ahora, el arma de mi liberación. Ellos habían apretado el gatillo, pero olvidaron que yo sostenía la chequera. Mi teléfono aún estaba en mi mano. El PUN de Claudia seguía brillando. Ignacio reía estruendosamente por algo que dijo un socio, ajeno al cataclismo que acababa de iniciar. Con una serenidad que me sorprendió a mí misma, abrí el chat de Familia Quintana por última vez. Mis dedos, manchados por décadas de tinta contable, teclearon una respuesta corta, precisa, sin emoción. Entendido, Ignacio. Respetaré su espacio. Hice una pausa de un segundo. Respiré el aroma caro del vino ajeno y añadí la segunda parte. Por lo tanto, también me alejaré del pago de la hipoteca de su casa y de las transferencias mensuales de $5.000. Le di a enviar y observé el doble cheque azul. Vi la cabeza de Ignacio inclinarse bruscamente hacia su teléfono, al otro lado de la mesa. Su sonrisa se congeló. Su rostro, generalmente bronceado y seguro, perdió todo su color en menos de 3 segundos. Levantó la vista hacia mí, sus ojos abiertos con pánico puro. Claudia, notando su reacción, leyó el mensaje por encima de su hombro y su boca se abrió en una mueca de incredulidad y rabia. El brindis se detuvo. El murmullo del restaurante pareció desvanecerse. Yo, en el extremo de la mesa, tomé mi copa de agua. Ellos me habían excluido de su grupo. Yo acababa de excluirlos de mi patrimonio. La guerra había comenzado,
pero ellos aún no entendían que ya la habían perdido. Dejé $20 sobre la mesa para cubrir mi agua mineral. Me levanté sin hacer ruido y caminé hacia la salida. No miré atrás. El peso de sus miradas, la de los socios confundidos, la de mi hijo aterrorizado y la de mi nuera furiosa, me seguía. Sentí el aire fresco de la noche en el estacionamiento. Un alivio bienvenido después de la atmósfera viciada del salón. Esa noche, mi teléfono explotó con 30 llamadas perdidas de Ignacio. Luego mensajes de texto. Luego intentos de Claudia. Pero yo no iba a contestar. Había apagado el sonido. Por primera vez en 40 años, iba a dormir profundamente, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer al amanecer. La humillación pública era su movimiento, pero la estrategia financiera era el mío. Ellos creían que yo era solo una madre, una abuela, una billetera conveniente. Olvidaron que fui contadora administradora durante 30 años. Olvidaron que yo guardaba cada recibo, cada contrato, cada comprobante de transferencia. ¿Qué parte de esta cena te impactó más? Si crees que esta historia necesita ser contada para ayudar a otras, déjame un comentario y un like, para que esta verdad llegue más lejos. Esta no era solo mi historia, era la historia de cómo recuperé mi vida, número por número. El silencio en mi modesto apartamento esa noche era ensordecedor, pero bienvenido. El teléfono seguía vibrando en la mesa de la cocina, mostrando el nombre de Ignacio una y otra vez, pero yo lo ignoraba. Mi mirada se posó en una fotografía enmarcada en la repisa. Ignacio, con 18 años, sonriendo con su toga de graduación del bachillerato. Esa sonrisa me había costado todo. Recordé el año 2018, la sensación del bolígrafo barato del banco en mi mano, arañando mi firma en una pila de documentos gruesos. Estaba hipotecando mi propia casa, la casa que había terminado de pagar en 2010, después de 30 años de trabajo incansable, para darle a Ignacio los $150,000 iniciales para su startup. Él me aseguró que era una formalidad, que me devolvería el dinero en 6 meses. Han pasado 5 años. Mi vida entera fue una serie de sacrificios contables. Durante 30 años, fui administradora contable en una empresa de importaciones. Mi mundo eran los libros mayores, los balances y el olor a tóner de impresora. Me levantaba a las 5:00 am, tomaba 2 autobuses y trabajaba turnos dobles cada vez que podía, especialmente durante la temporada de impuestos. Cada centavo extra no iba a lujos para mí, ni a viajes, ni a ropa nueva. Iba directamente a la cuenta de ahorros etiquetada Educación Ignacio. Pagué $80,000 por su universidad en el extranjero, creyendo que le estaba dando las herramientas para ser un hombre independiente, un hombre mejor que su padre ausente. Viéndolo ahora, me doy cuenta de que solo le enseñé a esperar que alguien más pagara sus cuentas. Luego vino Claudia. Y poco después, mi nieto Martín. Cuando Martín nació hace 3 años, Claudia anunció que necesitaba desarrollar su marca personal como influencer de estilo de vida. Eso significaba que yo, Beatriz Quintana, de 65 años en ese entonces, me convertí en la niñera no remunerada. Eran 40 horas a la semana, puntuales. Yo llegaba a su lujosa casa de 300 metros cuadrados, la misma casa cuya hipoteca yo pagaba, y me encontraba con una lista de tareas. Mientras yo cambiaba pañales, preparaba purés orgánicos y lavaba la ropa del bebé. Claudia estaba en el gimnasio o almorzando con otras influencers. «Es agotador, Beatriz», me decía. «¿No podrías quedarte hasta las 8 p.m. hoy? Tengo un evento de networking». Y yo, por ver a Martín, siempre decía que sí. El abuso financiero se disfrazaba de necesidad empresarial. Recuerdo perfectamente la tarde que Ignacio me llamó, su voz tensa. «Mamá, si no pagas la cuota del club social, la de $600 al mes, ¿cómo esperas que haga contactos para la empresa? Todos los inversores están allí. Es una inversión, no un gasto». Y yo, con mi mentalidad de contadora, lo racionalicé. Una inversión. Así que añadí esos $600 a los 5.000 mensuales que ya le transfería para gastos operativos. Esos 5.000, como descubriría más tarde, apenas cubrían el leasing de su BMW X5 y los viajes de fin de semana de Claudia. Yo comía sopa de verduras en mi cocina. Ellos pedían sushi
a domicilio en la suya. La ironía más cruel era la hipoteca. La casa donde ellos vivían, esa propiedad de $450,000, no estaba solo a mi nombre como garante. Yo era la garante principal. El banco me había advertido, pero Ignacio me convenció. Mamá, es solo burocracia. Con los primeros contratos de la startup, sacaremos tu nombre de ahí. Por supuesto. Eso nunca pasó. Cada mes, yo veía el débito automático de $2,200 salir de mi cuenta de jubilación. Un recordatorio constante de que su estabilidad estaba construida sobre mi riesgo. Si ellos fallaban, si la startup colapsaba, el banco no iría por su BMW. Vendría por mi apartamento, el único patrimonio real que me quedaba. Y ahora me habían descartado. Después de 5 años de transferencias mensuales, sumando $300,000 solo en apoyos operativos. Después de poner mi hogar como garantía para el préstamo inicial de $150,000. Después de pagar su universidad de $80,000 y de regalarles miles de horas de mi tiempo cuidando a su hijo. Me descartaron con un mensaje de texto y un pulgar hacia arriba, mientras cenaban en un restaurante que yo probablemente también estaba pagando. La humillación era profunda, pero la indignación era más fuerte. Pagué por todo, pero no sabía que también estaba pagando el precio de mi propia exclusión. Se habían acostumbrado tanto a mi generosidad que la confundieron con estupidez. Creyeron que la madre que sacrificó todo seguiría sacrificando por inercia, incluso su propia dignidad. No contaban con que esa madre también era una contadora meticulosa. No contaban con que yo había guardado cada papel, cada extracto bancario, cada correo electrónico donde les pedía educadamente un plan de pago, y ellos respondían con evasivas. Habían olvidado quién era yo. Mi devoción por mi nieto Martín era mi única vulnerabilidad, y ellos la habían usado como palanca para extorsionarme emocional y financieramente. Pero esa palanca acababa de romperse. El silencio de mi apartamento ya no se sentía como soledad, se sentía como preparación. Encendí la luz de mi escritorio, el mismo donde había hecho mis libros contables durante 30 años. Saqué una carpeta de anillas de color verde, impecablemente etiquetada. Préstamos Ignacio Q. Dentro, 5 años de transacciones, organizadas por fecha y tipo. No había melodrama en esa carpeta, solo hechos. Los números no mienten. Y los números me decían que yo no era una madre. Era una acreedora. Y una acreedora a la que acababan de insultar gravemente. Mientras Ignacio y Claudia probablemente seguían en el restaurante, intentando descifrar qué había pasado, yo comencé a trazar líneas en una hoja de cálculo. La primera llamada que haría al amanecer no sería a mi hijo, pidiendo explicaciones. Sería a mi banco, el Banco Central, para dar una orden clara e irrevocable. Cancelar la transferencia automática de $5,000 y bloquear cualquier débito asociado a la hipoteca de la calle Los Fresnos. El flujo de dinero se detendría a las 9:00 AM en punto. Ellos habían necesitado espacio, y yo estaba a punto de darles todo el espacio financiero que nunca supieron cómo manejar. El segundo paso era aún más importante. Miré el número de teléfono de mi vecina del 3B, Teresa Morán. Teresa no era solo mi vecina, fue mi colega en la firma contable durante 20 años. Era una auditora forense retirada, más aguda que yo con los fraudes. Me había ofrecido revisar las cuentas de la startup de Ignacio hacía años, pero yo, por vergüenza, me había negado. Ahora, la vergüenza era un lujo que no podía permitirme. Tomé el teléfono y marqué. «Teresa», dije cuando contestó, «soy Beatriz, tengo trabajo para ti y creo que vas a encontrarlo fascinante». Ellos habían construido su vida lujosa sobre la base de mi sacrificio, asumiendo que mis recursos eran infinitos y mi paciencia también. Pero todo contador sabe que cada cuenta tiene un límite, un punto de cierre. Mi cuenta de paciencia maternal acababa de entrar en números rojos. Habían subestimado fatalmente a la mujer que cuadraba sus balances al centavo. ¿Creían que $150,000 simplemente desaparecían? Estaban a punto de enfrentar la auditoría de sus vidas, y yo tenía todos los recibos. La próxima vez que me vieran, no sería como su madre, sino como su principal acreedora.
Me pregunto si sabían que yo guardaba el contrato original de la garantía hipotecaria en mi caja fuerte, o si recordaban que las transferencias de $5.000 estaban meticulosamente codificadas como préstamo operativo en mi banca en línea. Probablemente no. La gente que vive del dinero ajeno rara vez presta atención a los detalles. Pero yo sí. Esos detalles eran ahora mi ejército. Apagué la luz del escritorio. La estrategia estaba en marcha. La venganza no sería un estallido emocional. Sería un balance contable, frío, preciso e innegable. Y yo iba a cobrar hasta el último centavo de interés moral. A las 9:00 am en punto del día 1, con el primer rayo de sol entrando en mi cocina, hice la primera llamada. No fue a mi hijo, fue al Banco Central. Mi voz fue tranquila, la de Beatriz Quintana, la contadora, no la madre. Buenos días, hablo para cancelar la transferencia automática programada número 884B por un monto de $5.000 a la cuenta de Ignacio Quintana. Sí, de forma permanente. Y además, solicito el bloqueo inmediato de mi línea de crédito como garante para la hipoteca de la propiedad en calle Los Fresnos. La operadora intentó preguntar si había algún problema de seguridad. No, respondí. Es un problema de solvencia. La de él, no la mía. Colgué. El primer grifo estaba cerrado. Media hora después, Teresa Morán tocó a mi puerta. Teresa, mi vecina del 3B, es una mujer de mi misma edad, 65 años, pero donde yo soy metódica, ella es forense. Durante 20 años fuimos colegas. Ella era la auditora que encontraban cuando el dinero simplemente desaparecía. Le ofrecí café. Ella lo aceptó. Negro, sin azúcar. Beatriz, dijo, su voz grave. ¿Estás bien? Anoche te oí llegar tarde. Puse 2 tazas sobre la mesa de la cocina. No anoche, Teresa, pero lo estaré, respondí. Saqué la carpeta de anillas de color verde, la que había preparado la noche anterior, y la puse sobre la mesa entre nosotras. Necesito esa auditoría que me ofreciste hace años, dije. Aquí están las carpetas. Teresa no sonrió. Una buena auditora nunca sonríe ante un nuevo caso. Abrió la carpeta, pero antes de mirar los balances, le mostré mi teléfono. Quiero que entiendas el contexto emocional, le dije, aunque yo ya lo había procesado. Le mostré el chat Familia Quintana. Sus ojos agudos detrás de sus lentes de lectura escanearon el mensaje de Ignacio. Mejor que te alejes, necesitamos nuestro espacio. Luego sus ojos se detuvieron en la siguiente línea. La respuesta de Claudia. Persona. Teresa levantó la vista del teléfono y me miró. Un pulgar. Te descartaron con un emoji, dijo, su voz carente de sorpresa, solo de confirmación. Eso es más que ingratitud, Beatriz. Eso es la justificación. Tomé el teléfono, hice una captura de pantalla y la imprimí inmediatamente en mi pequeña impresora multifuncional. Prueba número 1, dije, deslizando el papel tibio sobre la mesa. La intención. Teresa asintió, tomando el papel. La intención lo es todo en un fraude. Demuestra la premeditación. Para ella, esto ya no era una disputa familiar. Era un caso. Ver mi humillación reflejada en los ojos analíticos de Teresa solidificó mi resolución. No había vuelta atrás. No se trataba de una madre herida pidiendo amor. Se trataba de una socia financiera terminando una muy mala inversión. El pulgar de Claudia no era solo un insulto, era la evidencia. Ahora los números, dijo Teresa, abriendo la carpeta verde. La primera sección contenía 5 años de extractos bancarios de Mint of Cientos, mi cuenta de jubilación. Tomé un resaltador amarillo de mi escritorio. Aquí, le dije señalando la primera transferencia, de hace exactamente 60 meses. Préstamo operativo, $5.000. Pasamos la siguiente hora en un silencio casi ritual. Taza de café, pasar página, el chirrido agudo del resaltador. Una línea amarilla por cada mes, 60 líneas amarillas. Al final, Teresa tomó la calculadora. 60 transferencias por $5.000, murmuró. Son $300.000, Beatriz. 300.000, solo en apoyo. No era solo el apoyo. En una sección separada estaban los pagos de la hipoteca de su casa, la de 300 metros cuadrados. Otros $2.200 mensuales, debitados automáticamente. Teresa los marcó con un resaltador rojo. Suma otros $132.000 en 5 años solo por la casa que ellos disfrutan.
dijo ella, su voz endureciéndose. Dejó la calculadora. Beatriz, esto no era ayuda. Te estabas pagando a ti misma para que ellos vivieran. Esto es tu jubilación entera. Quemaste tu futuro para financiar su presente. Sus palabras eran duras, pero necesarias. La niebla de la obligación maternal se disipó por completo. Vi la verdad, resaltada en amarillo y rojo. Me levanté y fui a mi pequeño estudio, donde guardo mi caja fuerte detrás de un cuadro de girasoles. Marqué la combinación, el año de mi propia graduación, no la de Ignacio. Saqué un documento doblado, el original. Prueba número 3, dije poniéndolo sobre la mesa. El contrato de garantía hipotecaria. Teresa se puso los lentes de nuevo. El documento era denso, jerga legal, pero ella fue directo a la cláusula 4.2. Garante principal. Leyó en voz alta. Beatriz Quintana, con domicilio en calle Los Fresnos, lote 14, responde con la totalidad de su patrimonio, incluyendo la propiedad mencionada, ante el incumplimiento de pago de los deudores, Ignacio Quintana y Claudia Rivas. Teresa me miró fijamente. Beatriz, ¿entiendes lo que esto significa? Yo asentí, pero quería oírlo. Significa que si dejas de pagar como hiciste esta mañana, el banco no irá tras el BMW de Claudia. Vendrán por tu casa, por esta mesa donde estamos sentadas. De repente el café se sentía amargo. El riesgo ya no era financiero, era existencial. Si ellos no pagaban, yo perdía mi hogar. La casa que pagué con 30 años de turnos dobles. Todo por garantizar un lujo que ellos ni siquiera agradecían. Mi firma, temblorosa pero clara, estaba allí, en la última página. Una firma que di por amor y que ellos usaron como arma. Pero falta lo peor, dije. Mi voz ahora un susurro frío. Falta el inicio de todo. El préstamo de la startup. Los $150,000. Teresa frunció el ceño. Muéstrame el plan de negocios que auditaste. Muéstrame la cuenta bancaria de la empresa donde depositaste. Sentí una punzada de vergüenza. Él dijo que era urgente, que los inversores se caían. Transferí directamente a su cuenta personal. Dijo que era temporal. Teresa cerró los ojos un segundo. Beatriz, por favor, dime que tienes el extracto de esa transferencia. Por supuesto que lo tenía. Lo deslicé sobre la mesa. Transferencia única, 15 de marzo de 2018. $150,000. Teresa se quedó mirando esa transferencia. ¿Una startup? ¿Y el dinero va a su cuenta personal? ¿No a una cuenta corporativa? Sacudió la cabeza. Esto huele mal, Beatriz. Muy mal. Se levantó y caminó por mi cocina. Claudia, mencionaste que ella se compró un auto nuevo por esa época, ¿verdad? Un BMW. Yo asentí. Sí, un X5 blanco. Dijo que era un bono de la empresa por conseguir el primer cliente. Teresa se detuvo. ¿Qué fecha? Pensé. Fue justo después, quizás una semana después de que yo les di el dinero. Estaba tan orgullosa de su éxito. Teresa volvió a la mesa. Beatriz, ¿tienes, por casualidad, algún documento de Claudia? ¿Algo que dejara aquí? Me quedé helada. Sí, en el cajón donde guardaba los dibujos de Martín, también había una carpeta que Claudia me había dado hacía 2 años. Cosas para los impuestos de Martín, había dicho, con desdén. Nunca la abrí. Fui al cajón, saqué la carpeta. Dentro, entre recibos de pediatras y formularios fiscales, había un estado de cuenta bancario de Claudia Rivas de marzo de 2018. Lo había usado para probar su domicilio y lo olvidó allí. Mis manos temblaban mientras se lo pasaba a Teresa. El silencio en la cocina era absoluto, roto solo por el pasar del papel. Teresa puso el extracto de Claudia al lado de mi extracto de transferencia. «Aquí está», dijo, su dedo índice, golpeando el papel. «Día 15 de marzo de 2018. Tu transferencia sale. $150,000. Luego, golpeó el extracto de Claudia. Día 16 de marzo. Depósito entrante. Cuenta de Claudia Rivas. $150,000. Mi respiración se detuvo. El dinero nunca tocó una cuenta empresarial. Fue directo a ella. «Espera», dijo Teresa pasando a la siguiente página del extracto de Claudia. Día 19 de marzo. 3 días después. Su dedo se detuvo en 2 débitos. Retiro. $90,000. Concesionario BMW. Retiro. $20,000. Agencia de viajes. Mundo Lujo. La habitación dio vueltas.
Dubái, susurré. Me dijeron que el viaje a Dubái fue un premio de un inversor. Teresa sacudió la cabeza, su rostro una máscara de furia profesional. No, Beatriz, el premio fuiste tú. Levantó los papeles. Mi sacrificio financió su lujo. Su startup no era una empresa, era una estafa. El BMW SX5 de 90.000, las fotos en primera clase, a Dubái. Todo había sido comprado con el dinero de la hipoteca de mi casa. Los $150.000 no fueron una inversión, fueron un robo. Y yo tenía las pruebas. Teresa Morán, la auditora forense, me miró con una seriedad mortal. Beatriz, esto no es un préstamo impago. Esto es desfalco. Esto es fraude. El dinero nunca tocó la cuenta de la empresa porque la empresa probablemente no existe más que en el papel. Me señaló los extractos bancarios de Claudia. Usaron tu dinero, el dinero garantizado por tu casa, para comprar activos de lujo a nombre de ella. Lo hicieron para protegerlos de ti, en caso de que Ignacio fallara. Lo que no sabían era que tú guardarías esto, señaló el estado de cuenta olvidado de Claudia. Tienes 4 pruebas irrefutables, continuó Teresa, organizando los papeles en 4 pilas limpias sobre mi mesa. Prueba 1. El chat. Intención de exclusión. Puso el screenshot impreso encima. Prueba 2. Los extractos. El drenaje sistemático de $300.000 de tu jubilación. Puso las hojas resaltadas en amarillo. Prueba 3. El contrato. El riesgo total de tu patrimonio personal. Tu casa. Puso el contrato de garantía. Y prueba 4. El desfalco. El rastro de los $150.000. Desde tu cuenta hasta el BMW de ella. Puso los extractos de Claudia. No eres una madre rogando. Eres una víctima de fraude. El sol de la mañana ya estaba alto, iluminando las pruebas en mi mesa. El olor a café se había enfriado. Mi indignación, sin embargo, estaba perfectamente caliente, pero controlada. Ya no había dolor, solo una claridad glacial. Yo, Beatriz Quintana, a mis 68 años, había sido sistemáticamente estafada por mi propio hijo y mi nuera. Habían confundido mi amor con estupidez y mi silencio con debilidad. Pero una contadora nunca olvida una deuda. Teresa, dije, mi voz firme, ¿qué abogado me recomiendas? Necesito uno que no tenga miedo de actuar rápido. Teresa sonrió por primera vez ese día. Fue una sonrisa delgada, peligrosa. Oh, tengo al hombre perfecto. Se llama Federico Salas. Es un tiburón. Odia a los niños mimados que estafan a sus padres. Estará encantado de conocerte. Tomó su teléfono y marcó. Doctor Salas, habla Teresa Morán. Tengo un caso para usted. Uno limpio, con todos los recibos. ¿Tiene tiempo hoy a las 3 p.m? Excelente. Mi clienta y yo estaremos allí. Colgó y me miró. Lleva la carpeta verde, Beatriz, y lleva esa rabia fría. La vas a necesitar. Mi corazón latía con un ritmo nuevo. No era miedo, era propósito. Durante años había sido la tesorera, la niñera, la garante. Ahora era la fiscal. Ignacio y Claudia pensaban que me habían silenciado en un chat grupal. No tenían idea de que acababan de activar la auditoría más importante de sus vidas. El camino hacia el restaurante La Pérgola había sido el de una madre sumisa. El camino hacia la oficina del doctor Federico Salas sería el de una acreedora implacable. Y yo iba a cobrarlo todo, con intereses. Ellos habían apostado a que mi amor de madre sería más fuerte que mi instinto de supervivencia. Fue un error de cálculo fatal. ¿Qué esperaban que hiciera? ¿Que llorara y les rogara que me dejaran volver al grupo? ¿Que siguiera pagando por mi propia humillación? La gente que te subestima siempre se sorprende cuando tomas el control. Habían olvidado que la mano que mece la cuna también es la mano que firma los cheques. Y, en mi caso, la mano que cierra la cuenta. El juego había cambiado. Mientras Teresa recogía sus cosas, me dio un último consejo. No contestes sus llamadas, ni una. A partir de este momento, cada comunicación debe ser a través de tu abogado. Están en pánico porque cortaste el dinero. Van a intentar manipularte. Usar a Martín. No caigas. Asentí. No lo haré. El próximo mensaje que reciban no será mío. Será una notificación formal. Teresa sonrió. Esa es la Beatriz que recuerdo. Salió de mi apartamento.
Me quedé sola con mis 4 pilas de pruebas. Eran mi ejército. Me preparé para la reunión de las 3:00 p.m. Guardé los papeles en un maletín de cuero que no había usado desde mi jubilación. La captura de pantalla de Claudia iba arriba de todo. Era mi recordatorio. Cada vez que dudara, cada vez que pensara en mi nieto Martín, miraría ese pulgar. El símbolo de mi descarte era ahora el símbolo de mi determinación. No había espacio para la misericordia cuando ellos no habían mostrado ninguna. La contabilidad de esta familia estaba a punto de ser auditada, y yo me aseguraría de que el balance final fuera justo. El teléfono vibró de nuevo. «Mamá, por favor», contesta. «Es un error. Claudia está arrepentida». Un mensaje de Ignacio. Lo miré, sin emoción. «Arrepentida», pensé. No estaba arrepentida de haberme usado durante 5 años. No estaba arrepentida de robar $150,000. Estaba arrepentida de que el banco la había llamado esa mañana para informarle que el pago del BMW X5 sería rechazado. El arrepentimiento de ellos estaba ligado directamente a su línea de crédito, y yo la había cortado. Apagué el teléfono y lo guardé en mi bolso. Era hora de ver al doctor Salas. El plan ya no era solo defensivo. Ya no se trataba solo de protegerme. Se trataba de recuperar lo que era mío. Los $300,000 de mi jubilación. Los $150,000 del préstamo fraudulento. Y la garantía de mi casa. No iba a permitir que mi hogar, mi santuario, estuviera en riesgo por un minuto más. Ellos habían construido un castillo de naipes sobre mis cimientos. Yo no iba a soplar. Iba a quitar los cimientos, uno por uno, legalmente, y verlos colapsar bajo el peso de sus propias mentiras. El edificio del doctor Federico Salas era de vidrio oscuro y acero frío. Quedaba en el distrito financiero, a mundos de distancia de mi barrio tranquilo y de la opulencia fingida de La Pérgola. Entré al lobby de mármol a las 2:55 p.m. del día 2. El aire olía a limpiador de vidrios y a dinero viejo. Sostenía el mismo maletín de cuero que había usado durante 30 años de contabilidad. Pero hoy no llevaba balances de clientes. Llevaba mi arsenal. Cada paso sobre el mármol pulido era deliberado. Ya no había rastro de la madre herida. Yo era una clienta. Una clienta con un caso muy sólido de $450,000, sin contar el valor de mi casa. El doctor Federico Salas era exactamente como Teresa lo describió. Un tiburón en un traje de $3,000. Tendría unos 50 años, con ojos grises que parecían auditar todo lo que veían. Su oficina no tenía fotos familiares, solo diplomas enmarcados y una vista impecable de la ciudad. No hubo cortesías. «Señora Quintana, siéntese», dijo, señalando una silla de cuero que se hundió menos de lo que esperaba. «¿Teresa?» Morán me adelantó el contexto. Impresionante su disciplina de archivo. «Muéstreme lo que tiene». Puso un bloc de notas legal amarillo sobre su escritorio de caoba. Estaba listo para la guerra. Coloqué el maletín sobre mi regazo y saqué la primera prueba. La impresión del chat de Familia Quintana. Deslicé el papel sobre la caoba. «Prueba 1. La intención», dije, mi voz sonando más firme en esa sala de lo que esperaba. «El descarte digital». Salas lo leyó, sus labios apenas moviéndose. El de Claudia pareció brillar bajo la luz fluorescente. «Ingratitud», dijo secamente. «Y estupidez. Esto establece la premeditación del quiebre. Me dice que no actuaron por impulso. Creyeron que usted ya no era necesaria. Ahora, ¿el qué?». Me devolvió el papel. No estaba interesado en el drama, solo en los hechos procesables. Saqué la segunda pila. Los extractos bancarios de 5 años, meticulosamente resaltados en amarillo y rojo. Los extendí como un abanico sobre su escritorio. «Prueba 2. Drenaje. $300,000 en 60 transferencias mensuales de $5,000, codificadas como préstamo operativo». Señalé las líneas en rojo. «Y $132,000 en pagos directos de la hipoteca de ellos, debitados de mi cuenta de jubilación». El doctor Salas se inclinó pasando un dedo sobre las líneas. «Excelente codificación, señora Quintana. Préstamo, no regalo. La ley es clara en eso. Tenemos un reconocimiento tácito de deuda con cada transferencia aceptada. Siguiente». Le entregué el documento original, doblado con precisión.
Prueba 3. El riesgo. El contrato de garantía hipotecaria. Mi casa, lote 14, calle Los Fresnos, como garante principal. Salas se puso unos lentes de lectura de montura fina y leyó la cláusula 4.2 en voz alta, saboreando las palabras. Responde con la totalidad de su patrimonio. Levantó la vista. Esta es su mayor debilidad, señora Quintana, y su mayor fortaleza. Ellos creyeron que usted nunca dejaría caer esta garantía por amor a su nieto. Y usted ya cerró esa línea de crédito. Un movimiento audaz. Su respeto era palpable. Y mucho más valioso para mí que cualquier «te quiero, mamá». Finalmente saqué la última pila. Los papeles que Teresa y yo habíamos encontrado. Prueba 4. El desfalco. Puse mi extracto de la transferencia de $150.000 al lado del estado de cuenta olvidado de Claudia. Y encima, las facturas pro forma del BMW X5 de $90.000 y el viaje a Dubái de $20.000. Mi salida 15 de marzo. La entrada a su cuentas. Personal, 16 de marzo. Las compras de lujo, 19 de marzo. El dinero de la startup nunca tocó una cuenta empresarial. Le señalé el nombre en la factura del auto. Claudia Rivas. El dinero estaba a nombre de ella, protegido de las deudas de la empresa de Ignacio. El doctor Salas se reclinó en su silla, juntando las yemas de sus dedos. Una sonrisa delgada, casi imperceptible, cruzó su rostro. «Fraude», dijo. La palabra resonó en la sala silenciosa. Desvío de fondos con premeditación. Malversación de un préstamo garantizado. Señora Quintana, esto es impecable. Se levantó y caminó hacia la ventana. No solo tenemos un caso civil para recuperar cada centavo. Tenemos una palanca penal. Usaron su dinero, garantizado por su casa, para comprar activos de lujo a nombre de ella, específicamente para protegerlos de usted y de otros acreedores. Esto es hermoso. Se volvió hacia mí, su energía ahora vibrante. No vamos a demandar, todavía, dijo volviendo a su escritorio. Una demanda es lenta, costosa y pública. Usted quiere resultados, quiere su dinero y quiere su casa liberada. Vamos a ejecutar un plan de 2 pasos. Tomó su pluma. Paso 1. Una notificación extrajudicial formal. Es una advertencia legal con un plazo de 72 horas. Es un disparo de advertencia que suena como una bala de cañón. Me gustó cómo sonaba eso. Ya basta de susurros. Era hora de cañones. Comenzó a escribir en el bloc amarillo. Su letra era aguda y precisa. Exigiremos 3 cosas. 1. El pago inmediato y total de la cuota de la hipoteca de este mes, directamente al banco. Y la presentación de un plan para refinanciarla sin su garantía en 30 días. 2. La presentación de un plan de pago notariado, en un plazo de 72 horas, para la devolución total de los $450.000. Hizo una pausa. Los $150.000 del fraude y los $300.000 de los préstamos operativos. Levantó la vista. Y 3. La alternativa. ¿La alternativa?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. La alternativa, dijo Salas, es lo que sucede si ignoran el plazo de 72 horas. Si no responden satisfactoriamente, iniciaremos 2 acciones simultáneas el día 4. Primero, una demanda civil por el cobro total de la deuda. Segundo, una denuncia penal por fraude y desfalco, entregando la prueba 4 a la Fiscalía. Y como cortesía, notificaremos a la Unidad de Delitos Financieros del Banco Central sobre el origen fraudulento de los fondos usados para adquirir el BMW X5. El banco tiene sus propias cláusulas para eso. Perderán el auto antes del fin de semana. Sentí una oleada de calma fría. Esto era contabilidad. Esto era balancear las cuentas. «Doctor Salas», dije, mi única vulnerabilidad saliendo a la superficie. «¿Y mi nieto? Martín? Ellos lo usarán». El abogado me miró y por un segundo vi al hombre detrás del tiburón. «Señora Quintana, ahora mismo estamos salvando su patrimonio. Estamos asegurando que usted tenga un hogar. La batalla por su nieto es la siguiente, y solo puede pelearla si no está en la calle, arruinada por ellos. Primero, recuperamos el poder. Luego, negociamos las visitas, desde una posición de fuerza». Asentí. Tenía razón. El poder primero. Salí de esa oficina sintiéndome más ligera que en años.
El día 3 fue una tortura de silencio. Siguiendo las instrucciones de Salas, mantuve mi teléfono apagado. Me dediqué a mi pequeño jardín en el balcón. Podé mis rosales con una precisión quirúrgica. Cada rama seca que cortaba, cada espina que quitaba, se sentía como un pequeño acto de recuperación. Estaba podando lo muerto para dejar espacio a lo nuevo. Me concentré en el olor de la tierra húmeda, en el sol de la tarde, anclándome en el presente mientras el futuro se ponía en marcha. El día 4, a las 10:00 am en punto, recibí un correo electrónico escueto del Dr. Salas en mi computadora. Asunto: enviado. Cuerpo: notificación entregada y acuse de recibo electrónico firmado por Claudia Rivas a las 9:58 am. Me imaginé la escena. El mensajero con el sobre timbrado con el logo del bufete de abogados. Claudia, quizás en bata de seda, esperando un paquete de Chanel y en su lugar recibiendo esa bomba legal de 12 páginas. La calma antes de la tormenta había terminado. La tormenta acababa de tocar su puerta. Encendí mi teléfono, pero mantuve el modo silencioso. No estaba preparada para el volumen. En menos de 10 minutos, la pantalla se iluminó como un árbol de Navidad. 30 llamadas perdidas, 40, 50, Ignacio, Claudia, Ignacio otra vez. Luego, los mensajes de texto. Un torrente de pánico y furia. Mamá, ¿qué es esta broma ridícula? Seguido de, ¿cómo te atreves a amenazarnos? Que rápidamente se convirtió en, estás loca, nos vas a arruinar, es por tu nieto. Y finalmente, la desesperación. Mamá, por favor, contesta. Llama a tu abogado. Esto es un error. Salas no nos contesta. Seguí el plan. No respondí. Cada vibración silenciosa en mi mesa era una pequeña victoria. Era el sonido de la balanza de poder, inclinándose bruscamente a mi favor. Ya no era la madre invisible en el extremo de la mesa. Era la acreedora principal. Ya no era una billetera. Era una amenaza. El pánico de ellos era tan tangible que casi podía olerlo. Una mezcla agria de miedo e incredulidad. Habían creído que mi amor era incondicional. No sabían que mi respeto propio sí tenía condiciones. Pasó el día 4. Pasó el día 5. Quedaban 24 horas del plazo. De repente las llamadas y los mensajes cesaron. El silencio regresó. Pero esta vez era un silencio de ellos. Un silencio estratégico. «Están planeando algo», le dije a Teresa Morán esa noche, mientras tomábamos un té en mi cocina. Ella asintió. «Están acorralados, Beatriz. La gente acorralada es peligrosa». No respondieron a Salas. Eso significa que están buscando otro camino. Están buscando tu debilidad. Mi reputación, dije dándome cuenta. Intentarán pintarme como la madre cruel y senil que está dejando a su propio hijo y nieto en la calle. Era el único movimiento que les quedaba. Ya lo habían insinuado con otros familiares, diciendo que yo era controladora. Ahora lo harían público. Intentarían avergonzarme para que yo retirara la notificación. «¡Que lo intenten!», dije, mi voz más dura de lo que me había sentido. «Que le expliquen al mundo el BMW de $90.000. El día 6, el teléfono sonó. Pero no era Ignacio ni Claudia. Era un número desconocido, corporativo. Contesté. «Buenos días. ¿Hablo con la señora Beatriz Quintana?» La voz era tensa, profesional. «Habla Ramiro Ruiz, gerente, general del Banco Central, sucursal principal». Mi corazón dio un vuelco. «Señora Quintana, he recibido una copia de una notificación legal enviada por su abogado, el doctor Salas, y, francamente, también he recibido una solicitud de reunión muy urgente de sus familiares, Ignacio y Claudia. Necesitamos aclarar esta situación de la garantía inmediatamente. ¿Puede estar en mi oficina mañana a las 10:00 am?» El movimiento. Ahí estaba. No respondieron a mi abogado. Fueron por encima de él, directamente al banco. Convocaron una reunión de emergencia en la oficina del gerente. Creyeron que podían usar la autoridad del señor Ruiz como palanca contra mí. Creyeron que, frente al hombre que controla las hipotecas, yo me acobardaría. Creyeron que me tenderían una emboscada pública, me pintarían como la villana y me obligarían a ceder. Colgué y llamé inmediatamente al doctor Salas. Él escuchó todo mi relato en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa. «Perfecto», dijo Salas, y pude oír la
sonrisa depredadora en su voz. Acaban de cometer su último error. Citarla en el banco es citarla en el único lugar donde los hechos importan, más que los sentimientos. Es su campo de batalla. No saben que usted es la dueña del campo. Me dio instrucciones precisas. Lleve las 4 pruebas originales. En su maletín de cuero. No diga nada hasta que yo se lo indique. Yo estaré allí. Colgué el teléfono. Mi plan silencioso acababa de volverse muy ruidoso. Ellos habían elegido el escenario para el enfrentamiento final. La oficina del gerente del banco. Un lugar público, de alta presión, frente a la autoridad financiera que ambos temíamos. Estaban listos para su acto final, para pintarme como la madre desalmada. No tenían idea de que yo no iba a ir como madre. Iba a ir como contadora, y los contadores siempre traen sus recibos. Ellos creyeron que yo era solo una billetera. Olvidaron que yo fui la contadora que les enseñó a sumar. Creen que mañana, a las 10:00 a.m., me van a arrinconar. No, saben que yo voy preparada para una auditoría pública. El señor Ramiro Ruiz, mi hijo y mi nuera, están a punto de descubrir, con lujo de detalles, lo que sucede cuando los números no cuadran. Mañana no será una negociación familiar, será una ejecución financiera. Y yo, Beatriz Quintana, seré la ejecutora. La noche antes de la reunión en el banco, el día 6, fue un purgatorio de silencio tenso. Después de la llamada del gerente Ruiz, todas las comunicaciones de Ignacio y Claudia cesaron abruptamente. Este silencio era peor que sus gritos. Era un silencio de estrategia, de pánico contenido. Me senté en mi cocina, revisando mis copias de las 4 pruebas, mi maletín de cuero preparado junto a la puerta. No cené, solo bebí agua, sintiendo la quietud de mi apartamento como la calma antes de un terremoto. Sabía que estaban planeando algo. La gente como ellos no acepta una citación bancaria. Intentan encontrar una salida de emergencia. Estaban buscando una última jugada, una forma de conseguir fondos antes de enfrentar al señor Ruiz. Mi teléfono sonó a las 8:00 p.m. No era ellos, era el doctor Federico Salas. Su voz era tranquila, casi casual, pero había un filo de acero en ella. «Beatriz», dijo. «Buenas noches, solo una actualización táctica». Hizo una pausa. Dado que no respondieron formalmente a nuestra notificación y optaron por escalar al banco, tomé la libertad de activar una medida precautoria esta tarde. Presenté una solicitud de embargo preventivo sobre el BMW X5 a nombre de mi enciosa Claudia Rivas. Usé la prueba 4, el rastro del dinero de sus $150.000, como justificación. El juez la aprobó a las 5:00 p.m. El vehículo no puede ser transferido ni vendido. La noticia me recorrió como una corriente eléctrica. Era una victoria silenciosa, una red de seguridad que yo no había pedido, pero que él, en su astucia de tiburón, había desplegado. Era un movimiento de ajedrez brillante. «Doctor Salas», dije, mi voz llena de un nuevo respeto. «Usted previó que intentarían liquidar el activo». Él soltó una risa seca. «Beatriz, el fraude es mi especialidad. Los estafadores siempre corren a vender las pruebas cuando se ven acorralados. Quería asegurarme de que, si lo intentaban, se encontraran con una pared. Quería que llegaran a la reunión de mañana sin un centavo. Parece que mi instinto fue correcto. Y lo fue. 1 hora después, a las 9:15 p.m., mi teléfono volvió a sonar. Un número desconocido de un concesionario de autos de lujo en la zona norte de la ciudad. Una voz masculina, confundida y molesta. «Buenas noches. ¿Hablo con la señora Beatriz Quintana? Soy el gerente de Autos Premium. Mire, tengo a su nuera, Claudia Rivas, aquí en mi oficina. Está bastante alterada». Hizo una pausa, incómodo. Intentó vender el BMW X5 blanco para un pago en efectivo inmediato. Pero cuando pasé los papeles por el sistema, me saltó una alerta. Hay un embargo preventivo a su favor. ¿Podría explicarme qué está pasando? Ella insiste en que es un error. Sostuve el teléfono, cerré los ojos e imaginé la escena. Claudia, bajo las luces brillantes del concesionario, su máscara de superioridad resquebrajándose frente a un vendedor. Respiré hondo, mi voz saliendo fría como el mármol. «Señor, no hay ningún error.
Ese vehículo fue adquirido con fondos fraudulentos que me pertenecen y está bajo disputa legal activa. Le agradezco profundamente por notificarme y por detener la transacción. Le confirmo que no autorizo ninguna venta ni transferencia. Buenas noches. Colgué antes de que él pudiera responder. La primera pieza de su imperio acababa de caer y lo había hecho en público. El impacto de esta pequeña victoria fue inmediato. Les había quitado su única fuente rápida de efectivo, su plan de escape. Iban a entrar a esa reunión bancaria no solo amenazados por una deuda, sino completamente expuestos en su intento de liquidar un activo fraudulento. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Ya no era mi palabra contra la de ellos. Ahora había un registro, público, un juez involucrado y un tercero comercial, el concesionario, como testigo de su desesperación. La notificación legal había sido la advertencia. El embargo era la primera bala. Y había dado en el blanco. Mi teléfono, que había estado en silencio, explotó. Pero ya no eran los mensajes calculados de Ignacio. Eran los gritos digitales de Claudia, incoherentes, venenosos. «¡Bruja! Arruinaste mi crédito. Llamaré a la policía. Ese auto es mío. Me lo gané». Eran los mensajes de un animal atrapado, furioso y aterrado. Ignacio, por su parte, recurrió al patetismo. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Nos van a quitar todo mañana. El gerente nos va a destruir. Por favor, por el amor de Martín, quita ese embargo ahora». Por supuesto, no respondí. Su desesperación era la confirmación de mi estrategia. Apagué el teléfono y lo puse en el cajón de mi mesa de noche. Ya no necesitaba escucharlos. Esta victoria intermedia, este reverso, era fundamental. Me demostró que mi plan era sólido y que el Dr. Salas no jugaba. Me dio la armadura final que necesitaba para la batalla del día siguiente. Ellos no solo estaban acorralados, estaban desarmados. Habían intentado vender la prueba de su crimen y al hacerlo, solo lograron confirmar su culpabilidad ante el mundo. La trampa que yo había puesto con números y extractos ahora estaba reforzada con acero legal. Mañana, a las 10:00 am, solo tenía que sentarme y verlos entrar en ella. Llegué a la sucursal principal del Banco Central a las 9:50 am del día 7. El doctor Federico Salas me esperaba en el lobby de mármol. No sonrió, solo asintió. Su presencia era un blindaje. «Beatriz», dijo en voz baja, «recuerde, usted tiene el control. Ellos la citaron aquí. Deje que hablen primero. Reaccione solo a los hechos». Asentí, sintiendo el peso frío de las pruebas originales en mi maletín de cuero. El aire acondicionado del banco era gélido, pero yo no sentía frío. Por primera vez en mi vida, me sentía como el acero. Subimos en silencio al piso ejecutivo. Un mundo de alfombras grises y silencio corporativo. La puerta de la oficina del gerente general, señor Ramiro Ruiz, estaba entreabierta. Era una sala de reuniones con una pesada mesa de caoba y una vista panorámica de la ciudad que ellos ya no podrían pagar. Ignacio y Claudia ya estaban allí. Se veían terribles. La arrogancia de la pérgola había desaparecido, reemplazada por la palidez del pánico y una noche sin dormir. Claudia me lanzó una mirada que podría haber incendiado el edificio. Ignacio se negó a mirarme, sus ojos fijos en la mesa. Estaban despeinados, su ropa cara parecía arrugada, como si se hubieran vestido en la oscuridad después de su fallido intento de vender el BMW. El señor Ramiro Ruiz, un hombre de 55 años con un traje impecable y la paciencia de un banquero que lo ha visto todo, cerró la puerta. La sala se sintió hermética. «Gracias por venir, señora Quintana, doctor Salas», dijo, sentándose a la cabecera. Su tono era neutral, pero tenso. «Como les dije por teléfono, tenemos una situación irregular. La hipoteca de la calle Los Fresnos está en mora a partir de hoy. Señor Quintana y señora Rivas», dijo mirándolos, «me informan que usted, como garante principal, se niega a cubrir el pago. Necesito una aclaración». Era la plataforma que ellos habían pedido. Claudia no esperó. Se inclinó hacia adelante, su voz aguda y temblorosa de rabia, intentando tomar el control. «Mamá, esto es ridículo. El señor Ruiz dice que si no pagas, hoy entramos en mora. ¿Vas a dejar que tu nieto pierda su casa por un berrinche?»
¿Vas a echarnos a la calle por un estúpido chat? Jugó la carta del nieto, la carta de la madre senil, exactamente como lo habíamos previsto. Estaba actuando para el banquero, intentando pintarme como una anciana irracional y vengativa. Ignacio, a su lado, murmuraba: «Mamá, por favor». El señor Ruiz levantó una mano, silenciando a Claudia. Los berrinches no le interesaban. Los balances, sí. Sus ojos se fijaron en Sim Sesiop. Ignorando el drama. «Señora Beatriz, la emoción no es relevante para el banco. Como garante principal, la pregunta contractual es simple y legal. ¿Cubrirá usted el pago de $2.200 de este mes para evitar la ejecución?» El silencio en la sala era pesado. Era la pregunta del millón, y ellos creían que yo no me atrevería, en público, frente a la autoridad, a decir la verdad. Mantuve mis manos cruzadas sobre mi maletín. Miré calmadamente al señor Ruiz. No. Mi voz fue serena, clara, inquebrantable. «No, no cubriré el pago». La palabra resonó en la sala. Ignacio dejó escapar un sonido ahogado, como si lo hubieran golpeado. Claudia se quedó con la boca abierta, su rostro enrojeciendo de furia. El propio señor Ruiz pareció sorprendido por la finalidad de mi respuesta. Esperaba una negociación, lágrimas, dudas. Obtuvo una respuesta contable. Un no rotundo. Ignacio, desesperado, se levantó de su silla. «Mamá, no puedes hacernos esto. Habla con nosotros. Llama a tu abogado. Dile que pare. Esto es una locura». Estaba implorando, pero también ordenando. Todavía creía, incluso en el borde del abismo, que él tenía el control emocional sobre mí. Todavía creía que la palabra «mamá» era un botón mágico que podía presionar para que la billetera se abriera. Se equivocaba. Abrí mi maletín de cuero con una lentitud deliberada. «Señor Ruiz», dije, mi voz cortando la histeria de mi hijo. «Mi hijo y mi nuera insisten en que esto es un berrinche emocional. Me gustaría presentarle el contexto de mi decisión». Saqué la prueba número 1, la impresión del chat. La deslicé sobre la caoba pulida hacia el banquero. Este es el mensaje que recibí del señor Quintana durante la cena de aniversario de su empresa, donde me informa que ya no soy parte de la familia. Ignacio se desplomó en su silla, su rostro pálido. Señor Ruiz tomó el papel. Leí sus ojos mientras procesaba las palabras. Luego señalé la segunda línea con mi dedo. «Y este, señor Ruiz», dije, mi voz aún más fría, «es el pulgar hacia arriba», con el que la señora Rivas ratificó mi exclusión. Claudia miró hacia otro lado, negándose a ver el papel. «Como verá», continué, «mi decisión no es un berrinche, es una respuesta comercial. Fui notificada de que mis servicios como parte de la familia ya no eran requeridos. Simplemente estoy actuando en consecuencia y retirando mis servicios financieros». El señor Ruiz me miró, y por primera vez vi una chispa de comprensión, casi de respeto. Dejó el papel a un lado. «Esto ciertamente cambia el contexto», dijo secamente. Claudia se recompuso. «Eso es privado. Es una pelea familiar. No tiene nada que ver con el banco ni con el dinero». Su voz era estridente. Ella todavía no entendía que, para un banco, todo tiene que ver con el dinero. «Al contrario, señora Rivas, tiene todo que ver con el dinero». Mi voz era implacable. Saqué la segunda pila de papeles. Prueba 2. Los extractos bancarios de 5 años, con las 60 transferencias de $5.000, dólares resaltadas en amarillo brillante. Los extendí como un abanico. «Señor Ruiz, durante 5 años transferí $300.000 de mi cuenta de jubilación a la de ellos, bajo el código préstamo operativo. Yo creía que era para la exitosa startup que este banco también financia». El gerente se inclinó bruscamente, sus ojos escaneando las fechas y los montos. Ignacio hundió la cabeza entre sus manos, su cuerpo temblando. «Yo creía en esa empresa», continué, mi voz serena. «Creí tanto que puse mi propia casa como garantía para el préstamo inicial de $150.000, el mismo préstamo que garantiza la hipoteca que ahora estamos discutiendo». Conecté los puntos para el banquero, su empresa, su hipoteca, mi casa, todo estaba atado. Y ahora, él veía el drenaje sistemático que yo había estado financiando. Pero, ¿dónde fue ese dinero?
¿La startup era realmente tan exitosa? Hice la pregunta retórica. Y entonces saqué la prueba 4. La bomba. Puse mi extracto de la transferencia de $150,000 al lado del estado de cuenta de Claudia Rivas. Aquí está mi transferencia, señor Ruiz. 15 de marzo de 2018. Y aquí, golpeé el papel de Claudia, está el depósito de $150,000 en la cuenta personal privada de la señora Rivas. Al día siguiente, el dinero nunca tocó una cuenta empresarial. El silencio en la sala era total. Se podía oír la ventilación. La cara del señor Ruiz pasó de la sorpresa al hielo. Esto era un lenguaje que él entendía perfectamente. Esto no era familia. Esto era desvío de fondos. ¿Y qué hizo la señora Rivas con el capital inicial de la empresa? Continué, como una fiscal presentando su cierre. Saqué las últimas 2 hojas. 3 días después. Factura. Concesionario BMW. $90,000. Factura. Agencia de viajes Mundo Lujo. $20,000. A nombre de Claudia Rivas. ¡Es mentira!, gritó Claudia, pero su voz se quebró. Era un bono. Me lo gané. El señor Ruiz la miró con absoluto desdén. Levantó la vista de los papeles y me miró. Luego miró a Ignacio y... Claudia. Su rostro era una máscara de furia corporativa. Estaba lívido. «Señor Quintana, señora Rivas». Su voz era peligrosamente baja. «¿Pueden explicarme por qué el capital de un préstamo, garantizado por la señora Quintana, fue desviado a una cuenta personal para comprar activos de lujo?» Ellos no tenían respuesta. El fraude estaba sobre la mesa. «Yo no vine a pagar, señor Ruiz», dije en el silencio mortal. «Vine a informar al banco, como la principal acreedora y parte interesada, que mi abogado, el doctor Federico Salas, ha iniciado acciones formales por fraude y desfalco». Coloqué el último documento sobre la mesa, la copia de la notificación extrajudicial que les fue enviada. Y vine a informarles que, como resultado de esa notificación y la falta de respuesta, un juez aprobó ayer por la tarde el embargo preventivo de ese BMW X5. «Bruja, mentirosa», siseó Claudia, su rostro pálido como un fantasma. El doctor Salas, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Su voz era seda y veneno. «No es mentira, señora Rivas. Es un hecho legal. De hecho, usted intentó vender el vehículo anoche en Autos Premium. No es así. El gerente nos llamó». Claudia se encogió como si la hubieran abofeteado. El señor Ruiz asintió lentamente. «El banco, por supuesto, debe reportar cualquier activo adquirido con fondos fraudulentos vinculados a nuestras cuentas. Consecuencia número 1. El auto no solo estaba embargado, ahora estaba reportado». El señor Ruiz no había terminado. Volvió su mirada glacial hacia Ignacio. «Y dado que la línea de crédito de Startup Quintana en este banco está colateralizada por la señora Beatriz, y ahora existe evidencia prima facie, presentada aquí», golpeó las facturas del BMW, «de actividad fraudulenta y desvío de capital, el banco congela esa línea de crédito de forma inmediata, pendiente de una auditoría forense completa. Consecuencia número 2. El dinero. La startup, la fachada de sus vidas, estaba oficialmente muerta». Ignacio dejó escapar un sollozo seco. Finalmente el señor Ruiz me miró. Su rostro ya no era neutral, era de total y absoluto respeto profesional. «Señora Quintana, usted ha sido más que paciente y está completamente en su derecho legal y moral». Se puso de pie, un gesto de finalidad. Se volvió hacia la pareja derrotada. «Sin la cobertura de la señora Quintana como garante y con el pago de este mes oficialmente vencido, no tengo más opción que informarles que la hipoteca de la calle Los Fresnos entra en mi opción. Proceso de ejecución inmediata. Casa, dinero, auto». La tríada de su estatus, borrada en menos de 15 minutos. Claudia estaba pálida, sus ojos fijos en la nada, su mundo de marca personal evaporándose. Ignacio hundió su rostro entre sus manos, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. El niño de 42 años finalmente enfrentando una consecuencia real. Yo, Beatriz Quintana, la contadora jubilada, la madre invisible. Me levanté lentamente. Guardé mis pruebas, una por una, en mi maletín de cuero. El doctor Salas me abrió la puerta. Salimos de la sala de reuniones,
dejando atrás el desastre financiero que ellos mismos habían creado. La auditoría había terminado. Las cuentas estaban saldadas. Salí de la oficina del señor Ramiro Ruiz y entré al ascensor en silencio, junto al doctor Salas. El único sonido era el zumbido suave de la maquinaria. No nos miramos, pero ambos sabíamos lo que había sucedido. No fue una victoria ruidosa, fue una corrección de balance, una auditoría final. Cuando las puertas se abrieron al lobby de mármol, el mismo por donde había entrado sintiéndome acorralada, di mi primera respiración como una mujer libre. El aire de la calle, aunque contaminado por el tráfico, se sintió limpio. Mi casa, mi lote 14 en la calle Los Fresnos, estaba a salvo. Ya no garantizaba los lujos de nadie. La dignidad no regresa de golpe, regresa en cuotas. Y yo acababa de recibir el primer pago, sustancial. Las consecuencias de esa reunión de 15 minutos fueron rápidas y brutales, como una demolición controlada. Para evitar el juicio penal por fraude, que el doctor Salas amablemente se ofreció a suspender a cambio de cooperación total, tuvieron que vender la casa. Esa propiedad de 300 metros cuadrados, su símbolo de estatus, fue malvendida en una subasta de emergencia, con una pérdida significativa. El BMW Kit 5 blanco, la prueba rodante de su desfalco, fue entregado voluntariamente al banco para liquidar parte de la deuda corporativa fraudulenta. Vi fotos de cómo se lo llevaba la grúa. Claudia se negó a entregar las llaves, así que simplemente lo remolcaron. La humillación pública fue, supongo, más dolorosa que la pérdida financiera. La startup, esa fachada hueca, colapsó en menos de 48 horas, sin la línea de crédito del banco y sin mis $5,000 mensuales. Los gastos operativos, que ahora sabemos eran almuerzos caros y suscripciones de lujo, se detuvieron. Ignacio, a sus 42 años, por primera vez en su vida, tuvo que escribir un currículum y buscar un trabajo real. Se mudaron a un pequeño apartamento alquilado en un barrio obrero, uno de esos edificios oscuros con pasillos que huelen a desinfectante barato. Pasaron de vistas panorámicas a vistas de un patio de ladrillos. La realidad, cuando finalmente llega, rara vez es amable, pero siempre es precisa. Mi relación con mi hijo, por supuesto, está irreparablemente rota, pero ahora es honesta. Es distante, formal y está mediada enteramente por abogados. El doctor Salas se aseguró de que firmaran un plan de pago estricto por el saldo restante de los $450,000 que me debían, después de liquidar la casa. Cada mes recibo una transferencia de $500, no de él, sino de una cuenta de depósito en garantía. Ya no hay llamadas de pánico, no hay súplicas, no hay gaslighting. Solo existe el frío y claro lenguaje de una deuda reconocida legalmente. Descubrí que prefiero la honestidad de un contrato a la falsedad de un «te quiero, mamá» interesado. La negociación más difícil, sin embargo, fue por mi nieto. Ellos intentaron usar a Martín, por supuesto. Dijeron que yo no lo volvería a ver si no retiraba las acciones legales. Pero el doctor Salas fue un muro. Les informó que cualquier intento de usar al niño como palanca sería documentado como coacción y presentado en un tribunal de familia. Cediendo, establecimos nuevos límites, reglas claras que no se pueden romper. Ahora veo a Martín todos los miércoles, de 4:00 a 6:00 p.m. 2 horas sagradas. El acuerdo es explícito. La entrega se hace en 1900, la recepción de mi edificio. Claudia Rivas tiene prohibido cruzar el umbral. Ella me odia, pero cumple. El miedo es un gran disciplinador. Mi dignidad no solo se restauró, fue reconstruida sobre cimientos más fuertes. Regresé a mis clases de jardinería en el centro comunitario. Hay algo profundamente sanador en hundir las manos en la tierra, en podar lo muerto para que algo nuevo pueda florecer. Mi apartamento se siente más grande ahora, aunque tiene el mismo tamaño. Es el silencio de un teléfono que ya no vibra con demandas, la paz de saber que mi hogar es mío, que mis ahorros son míos y que mi tiempo me pertenece solo a mí y a mis rosales. ¿Y esos $5,000 mensuales que ya no financian un estilo de vida fraudulento? Esos $5,000 que ahora se quedan en mi cuenta de jubilación. No los estoy usando para lujos. El dinero que me robaron
Lo recuperaré lentamente, pero el dinero que ahorro tiene un nuevo propósito. Fui a mi banco, el Banco Central, y hablé con un asesor financiero. Abrí un fondo de inversión universitaria a largo plazo. Está a nombre de Martín Quintana, pero yo, Beatriz Quintana, soy la única administradora y controladora. El futuro de mi nieto será financiado por mí, sí, pero esta vez el dinero irá a sus libros, no al garaje de su madre. Yo les di todo pensando que estaba construyendo una familia. Ellos lo tomaron todo pensando que yo era solo una fundación caritativa. El error fue mío, por confundir el amor con la contabilidad. El amor puede ser incondicional, pero la confianza debe ganarse con balances claros. Aprendí que una madre que da sin límites cría hijos que toman sin remordimientos. La exclusión de ese chat de WhatsApp no fue un insulto, fue mi liberación. Fue el momento en que dejé de ser su cajero automático y recordé que era su acreedora. Cuéntame abajo qué parte de esta auditoría final te impactó más. Si esta historia puede ayudar a otra mujer a poner límites claros, deja tu like para que llegue más lejos. Aprendí que el amor incondicional no debe financiar la falta de respeto. Mi dignidad no tiene precio, pero sus lujos sí tenían el mío.